Queridos hermanos y amigos que nos seguís desde Facebook, queremos daros la bienvenida a esta reunión virtual y queremos orar para que Dios pueda hablaros a cada uno de vosotros y Dios pueda bendeciros grandemente. Vamos a orar al Señor. Oh Padre, queremos darte las gracias por este día, gracias por poder reunirnos en tu nombre, gracias por estar unidos por los lazos del Espíritu. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por habernos guardado, Señor. Queremos pedirte tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están siguiéndonos por internet. Yo te pido que tú los bendigas, que tú les hables, que tú hagas el milagro, Señor, de que puedan conocerte, de que cada uno de nosotros podamos crecer en ti y podamos, Señor, tener una relación real y personal contigo. Bendice el tiempo de alabanza, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda la alabanza, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar que Juani nos dirija en la alabanza. Se me olvidaba. Muchas felicidades a todas las mamás en este día. Aleluya, Señor. Tú eres hermoso. Queremos en esta mañana adorarte, Señor. Eres Jesús.
doy gloria, gloria. Ay, Jesús. Una corona de espinos, Me diste rey por siempre, con una corona de espinos. Me diste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Ay, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Ay, Jesús. Santo eres tu Cordero de Dios bendito. Aleluya, santo, santo. Oh, bendito eres, Señor. Aleluya, aleluya, Padre. Tú fuiste coronado de espinos para convertirte en rey por siempre. Oh, Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en nuestras vidas. Gracias por habernos salvado por pura gracia. Gracias, oh Dios. Aleluya. Te doy gloria, Gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. a ti, Jesús. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra. Gracias Aleluya, por santo, morir en santo. la cruz. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres, aleluya. Salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por mi llagas sanoso. Tú que nos has salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por mi llagas sanoso. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido la libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Soy en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, que agarrado con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, que agarrado con su mano he recibido sanidad. Salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas sanoso. Digno de salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas sanoso.
venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, fue ya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido sanidad. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos alabarte y bendecirte, Señor. Queremos agradecerte lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por morir por nosotros, por tomar nuestro lugar, Señor. Señor, y poder vencer a la muerte como tú venciste, Señor. Venciste la enfermedad, venciste al pecado, venciste, Señor, a los poderes de las tinieblas, triunfando sobre ellos, Señor, en la cruz. Y te agradecemos todo lo que haces, Señor, en nuestra vida. Te agradecemos todo lo que has hecho y todo lo que te queda por hacer todavía, Señor. Gracias, Señor, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que puedan estar escuchando en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres real. Porque tú no eres religión. Porque tú no eres, Señor, un rito, Señor, sino que tú eres real, un Dios personal. Un Dios que ama al ser humano, pero no ama su pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos de verdad que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya. En este día quiero que meditemos acerca de una de las afirmaciones más sublimes y quizás más extrañas que hizo Jesús. A primera vista puede ser sorprendente y a la vez difícil de entender esta afirmación que hizo el Señor Jesús hablando con un anciano de Israel. La afirmación la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3. A lo largo del mensaje vamos a leer bastantes versículos que si queréis podéis tomar nota y luego leerlo en vuestras Biblias
para daros cuenta que lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios, que no me invento nada, que no es cuestión de que lo que yo diga es la verdad. Yo solamente te estoy transmitiendo en esta mañana lo que dice Dios a través de su palabra. Como os decía, podemos encontrar esta afirmación un tanto extraña en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3, donde Jesús dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entender mejor esta afirmación de Jesús, tenemos que conocer el contexto, y si estas palabras de Jesús nos generan inquietud por no entenderlas, no debe de preocuparnos, porque también generaron inquietud en la persona a la que iban dirigidas estas palabras por primera vez. Porque hoy en día el Señor Jesús sigue hablando a través de su palabra, y esto que se lo dijo directamente a un anciano de Israel, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí 21 siglos después. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. En primer lugar, vamos a ver el contexto en el que Jesús dijo estas palabras, ya que podremos entender mejor estas palabras de Jesús. En cierta ocasión, un anciano de Israel, y no me refiero a un anciano solamente porque era de edad avanzada, me refiero a que él era anciano, además de por ser un hombre de edad avanzada, porque era considerado un anciano en Israel por su dignidad, ya que pertenecía a la élite política y religiosa de su tiempo. Este hombre anciano se llamaba Nicodemo y se acercó a Jesús de noche, cuando Jesús estaba solo y cuando era difícil que lo pudieran identificar. Esto denota la contradicción que estaba experimentando este hombre en su interior, porque por las palabras con las que inicia su conversación con Jesús, podemos entender que él reconocía que Jesús era el Mesías por las señales que Jesús hacía, porque este hombre conocía perfectamente la ley y los profetas y conocía cuáles eran las señales que manifestaría el Mesías. Así que él en su interior reconocía que Jesús era el Mesías, pero públicamente no lo podía reconocer porque sabía que la mayoría de sus compañeros, la mayoría de la élite de su tiempo, no reconocían a Jesús como el Mesías, sino que lo consideraban un impostor, por lo que se manifestaban claramente como enemigos de Jesús. Así que este hombre, que en su fuero interno lo sabía que Jesús era el Mesías, no lo podía reconocer públicamente. Y por eso se acercó a Jesús de noche, cuando no lo podían reconocer. Hoy en día hay muchas personas así, que querrían conocer a Jesús, que querrían acercarse a Jesús, pero tienen miedo de qué dirán. Tienen miedo de qué dirán los vecinos. Tienen miedo de qué dirá la familia. Y por el miedo a qué dirán todas estas personas, se están perdiendo la gran bendición de conocer de verdad a Jesús. No un Cristo muerto en una cruz y ya está. Se están perdiendo la oportunidad de conocer a Cristo, al Jesús resucitado que se apareció a Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco. En este sentido, me uno también a las palabras de Antonio Machado, que en su famosa saeta del Cristo de los Gitanos dice: «Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar».
Antonio Machado experimentó a lo largo de su vida esta misma contradicción que Nicodemo, porque él solamente veía al Cristo crucificado de las procesiones y su espíritu dentro de él se revelaba. Él no podía cantar ni podía creer en el Cristo del madero, sino al Cristo vivo que anduvo en la mar. Nicodemo, el anciano y maestro de Israel, se acercó a Jesús de noche cuando nadie lo podía reconocer. Pero como aun con el temor de ser visto por alguien, prefirió acercarse a Jesús. Tomó la mejor decisión de su vida y la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar, que es acercarnos a Jesús. No hace falta ninguna parafernalia de rituales ceremoniales o sacrificios para acercarnos a Dios. En la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu habitación, puedes acercarte a Jesús, porque Jesús siempre va a responder a nuestro llamado. Este hombre no quería morir, dado que era anciano, sabiendo que podía haber resuelto sus dudas y sus contradicciones y no hacerlo. Así que emprendió el camino desde su casa hacia donde estaba Jesús, de noche, para no ser visto, para no ser reconocido, pero para poder saciar su sed que tenía en su corazón. Este hombre anciano había pasado toda su vida luchando por conseguir vivir conforme a la ley de Dios. Él era un fariseo convencido, celoso de Dios, que amaba a Dios, que cumplía con todos los rituales y ceremoniales de la ley judía. Así que él quería hablar con Jesús, el que él reconocía en su interior como el Mesías, para poder obtener la aprobación de Jesús. Él pensaba que Jesús le iba a dar unas palmaditas en el hombro y que lo iba a felicitar por lo bien que había vivido su vida, por todo el esfuerzo permanente que había estado realizando, tratando de vivir conforme a la ley de Dios. Nicodemo pensaba y esperaba que Jesús le diría que ya había luchado bastante por lo avanzado de su edad, que se había esforzado lo suficiente para vivir conforme a la ley de Dios y que como consecuencia tenía ganado el cielo. Nicodemo esperaba que Jesús le dijera que no había ningún obstáculo a que él pudiera entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús no le dijo ni una sola palabra de aprobación. Jesús le dijo que a pesar de todos sus esfuerzos que había realizado a lo largo de toda su vida, estaba condenado, porque solo los que nacen de nuevo pueden entrar en el reino de los cielos. Quizás muchas personas que me estéis escuchando en este día os encontréis en esta misma tesitura. Os habéis pasado toda la vida viviendo conforme a todos los rituales y ceremonias de una religión, por lo que creéis que tenéis el cielo ganado, que como mucho pasaréis un pequeño periodo de tiempo en el purgatorio para purgar las cosas que se os han escapado. Pero quiero confrontarte con la realidad en esta mañana. Y quiero que escuches tú también en este día las palabras de Jesús que leímos al principio y que le dijo a Nicodemo. Y que en este día y en este momento te está diciendo a ti. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, si no puede ver el reino de Dios, tampoco puedes entrar en el reino de Dios. No podemos ganarnos
el favor de Dios, por mucho que hagamos. El profeta Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por más que hagamos, por más buenas obras que hagamos, nunca llegaremos a merecer entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no se entra por méritos. Los únicos méritos que son válidos delante de Dios son los que ganó el Señor Jesús, porque fue la única persona capaz de vivir toda su vida sin cometer pecado. Lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera y que quiere que entendamos cada uno de nosotros en este día es que no se trata de lo que nosotros podamos hacer por y para Dios, sino de lo que se trata, de lo que trata el mensaje del Evangelio, es de lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros que nos dé entrada en el reino de Dios. Solo podemos entrar en el reino de Dios los que hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la familia de Dios y somos hijos de Dios, y solo los hijos de Dios podrán entrar en el reino de Dios. La humanidad, es decir, tú y yo, somos esclavos del pecado. Por tanto, nacemos en la condición de esclavos del pecado. No hay nada que podamos hacer para impedir nacer en la condición de esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado estamos condenados por toda la eternidad. Los esclavos no pueden entrar en el reino de los cielos. Solamente podemos entrar en el reino de los cielos los hijos de Dios, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Por tanto, por más que hayamos pasado toda nuestra vida practicando fielmente una religión, y yo te puedo decir que nadie es capaz de practicar fielmente ninguna religión, pero aunque pudieras vivir cumpliendo al milímetro una religión, los ceremoniales, los rituales y las imposiciones de una religión, como le ocurría a Nicodemo, ningunos llegaremos a ser merecedores del reino de los cielos, sino que por más que practiquemos una religión, somos merecedores de ir a parar al infierno. El poder entrar en el reino de los cielos no es cuestión de las obras, es cuestión de nacimiento. Porque como os acabo de decir, todos, absolutamente todos, nacemos en la condición de esclavos del pecado y en consecuencia nuestro destino eterno es el infierno. Por eso Jesús le dijo a este hombre que tenía que nacer de nuevo, porque solo cuando experimentamos el nuevo nacimiento nacemos en la condición de hijos de Dios. Y si hemos nacido como hijos de Dios, hemos nacido libres de la condición de esclavitud del pecado. Por eso es imprescindible nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La reacción de este hombre fue una reacción natural ante las palabras de Jesús. Este hombre se vino abajo porque Jesús en un segundo desmoronó toda su confianza sobre la que había edificado toda su vida y lo puso al borde del precipicio espiritual y eterno. Jesús, como siempre hacía, fue directamente al grano. No perdió ni un segundo de tiempo en discusiones vanas que de nada aprovecha. Jesús fue a tratar directamente con la necesidad del corazón de este hombre y con la necesidad de cada uno de nosotros hoy. Porque la naturaleza del ser humano no ha cambiado. Jesús fue a sacar a este hombre del engaño en el que vivía
y quiere sacarnos hoy a cada uno de nosotros del posible engaño en el que vivimos. Por eso Jesús presentó a Nicodemo la esencia del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, como decía antes, no consiste en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que la gracia de Dios obra en nosotros, haciéndonos renacer como hijos suyos. Nicodemo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Él había venido a Jesús esperando que Jesús le iba a dar su aprobación y se encontró con que Jesús le estaba cerrando las puertas a la entrada del reino de los cielos. Por eso Nicodemo, que de verdad amaba a Dios y no quería quedarse fuera del reino de los cielos, le preguntó: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Este hombre, que había practicado toda su vida una religión, no era capaz de entender las palabras de Jesús, porque Jesús le estaba hablando de cosas espirituales y él era un hombre carnal. Evidentemente nadie puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Así que Jesús se estaba refiriendo al nacimiento espiritual que Dios, por pura gracia, obra en nosotros. Jesús, a continuación de decirle que tenía que nacer de nuevo, da la explicación de lo que quería decir nacer de nuevo. En el versículo 5, Juan capítulo 3 y versículo 5, Jesús le explica a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por estas palabras de Jesús podemos deducir que en el proceso del nuevo nacimiento intervienen dos partes, una espiritual y otra a través del agua. Así que por las palabras de Jesús y por las palabras de Pedro podemos saber o podemos conocer mejor cuáles son estas dos partes. ¿Qué quería decir Jesús cuando dice que tenía que nacer de agua y del Espíritu? Vamos a leer lo que Jesús dijo en Marcos 16:16 y lo que Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 38. En el Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículo 16, Jesús dijo a sus discípulos que tenían que ir a predicar el Evangelio y les dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí vemos las dos partes del Espíritu y del agua. La parte del Espíritu es el que crea y la parte del agua es el que sea bautizado. En Hechos capítulo 2 y versículo 38, Pedro dijo a las personas que habían escuchado su primer mensaje y que querían saber cómo podían entrar en el reino de los cielos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por las palabras de Jesús y por estas palabras de Pedro, vemos que la parte espiritual del nuevo nacimiento consiste en creer y en arrepentirse. Y para que podamos entender mejor lo que significa creer, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Juan en este Evangelio dice, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que lo recibieron, es decir, a todos los que recibieron a Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que para ser hechos hijos de Dios, para experimentar el nuevo nacimiento, es necesario creer y recibir a Jesús. No es suficiente con creer.
Juan deja claro que debe de ir asociado el creer con el recibir a Jesús en el corazón para poder experimentar el nuevo nacimiento y convertirnos en un hijo de Dios. Recibir a Jesús en nuestro corazón no consiste en una práctica de una religión, en una ceremonia, sino que consiste en la entrega de nuestro corazón a Dios por medio de una oración sincera en la que invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón. Pero yo quiero advertirte en este día que Jesús no va a entrar en tu corazón si no eres absolutamente sincero y si no lo invitas a reinar en tu corazón. Jesús no quiere ser un convidado de piedra en tu vida. Jesús va a aceptar tu invitación si lo invitas a reinar y a gobernar tu vida. Cuando estamos dispuestos a entregarle el gobierno de nuestra vida a Jesús, entonces comenzamos a experimentar el nuevo nacimiento que Dios obra en nosotros por pura gracia. Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados y ofreció su vida al Padre en rescate por la nuestra. Y en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Dios perdona nuestros pecados, establece una relación real y personal con cada uno de nosotros, en nosotros su naturaleza divina. Y la naturaleza divina que Dios engendra en nosotros comienza a producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu que Pablo dijo, y versículos 22 y 23 que no voy a leer en este momento, pero que podéis leer en vuestras casas. El fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo. Y esto quiere decir que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios engendra su naturaleza divina en nosotros que comienza a obrar de tal manera en nuestra vida que el carácter y las obras de Cristo comienzan a manifestarse en nuestra vida. A veces se nos acusa a los cristianos de que nos decimos de que no se tienen que hacer buenas obras. Eso no es lo que predicamos nosotros. Lo que enseñamos nosotros, que es lo que enseña la palabra de Dios, es que nosotros por nuestras buenas obras no podemos nunca llegar a merecer ser hijos de Dios, sino que por medio de nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por medio de nuestra fe en que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, Dios engendra en nosotros su naturaleza divina, nos llena de su espíritu y esa naturaleza divina hace que nosotros podamos tener el carácter de Cristo y podamos realizar las obras de Cristo. Por lo que ya no hacemos buenas obras para merecer nada o para ganarnos nada. Hacemos buenas obras porque la naturaleza de Dios nos lleva a vivir de esa manera. Es fundamental que entendamos que el nuevo nacimiento lo experimentamos por pura gracia, sin que nosotros hagamos nada para merecerlo. Y cuando experimentamos el nuevo nacimiento, Dios pone entre comillas sus genes espirituales, su naturaleza divina en nosotros, para que en nuestra vida se manifieste la vida y el carácter de Cristo, de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Por lo que, como decía antes, el fruto que manifiesta nuestra vida es el fruto del Espíritu, es el que vivamos conforme a la voluntad de Dios. No ya por nuestro esfuerzo. Pensad un poco, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un limonero para dar limones? ¿O qué esfuerzo tiene que hacer un manzano para dar manzanas? El limonero no necesita esforzarse por dar limones. El manzano no necesita esforzarse por dar manzanas.
porque lo lleva escrito en sus genes. De la misma manera, cuando nosotros por medio de la fe recibimos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos el pago que Jesús hizo por nuestros pecados, de forma natural Dios engendra en nuestro corazón sus genes espirituales, su naturaleza divina, que nos lleva a hacer buenas obras, porque nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Las consecuencias de haber experimentado o no el nuevo nacimiento son tan grandes y tan graves que creo que en este momento tú que me estás escuchando deberías preguntarte si de verdad quieres o no entrar en el reino de los cielos. No se tratan de buenas palabras que hagas, no se trata de darte golpes de pecho, no se trata que cumplas con rituales o ceremonias religiosas. Como estamos viendo, para poder entrar en el reino de los cielos, de lo que se trata es de que recibas a Jesús en tu corazón. Así que si quieres entrar, si de verdad quieres entrar en el reino de Dios, tienes que preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Porque el asistir a reuniones de una iglesia no indica que hayamos nacido de nuevo. El haber sido bautizados de adulto o de bebés tampoco indica que hayamos nacido de nuevo. Porque hay muchas personas que dedican su vida a cumplir ceremonias o rituales religiosas. Hay personas que se han acostumbrado a hablar como cristianos, incluso a imitar el comportamiento cristiano y a realizar las actividades que se supone que los cristianos deben realizar, pero que no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que han cambiado de religión o que permanecen practicando la misma religión toda su vida, pero no han nacido de nuevo. Y ninguna de estas personas, aunque sean miembros de una iglesia, no entrarán en el reino de los cielos, porque para entrar en el reino de los cielos es imprescindible nacer de nuevo. Es imprescindible creer en el nombre del Hijo de Dios, y eso implica recibir a Jesús en el corazón como el dueño de nuestra vida. A veces nos engañamos a nosotros mismos o a los que están a nuestro alrededor, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él no se fija en las apariencias, Él mira el corazón y por tanto sabe quién ha nacido de nuevo, y solo los que han nacido de nuevo podrán entrar en el reino de Dios. Así que después de tanto rato escuchándome hablar del nuevo nacimiento, te preguntes, bueno, ¿y cómo saber si de verdad he nacido de nuevo? Para saber si de verdad hemos nacido de nuevo, tenemos que volver a la esencia del Evangelio. La esencia del mensaje del Evangelio no es que nosotros tengamos que hacer algo para cambiar. No examines tu vida viendo si has cumplido suficientes ceremonias, si has hecho suficientes buenas obras, porque nada de esto puede salvarte. Para saber si has nacido de nuevo, tienes que fijarte en si le has entregado tu corazón a Jesús. Si de verdad estás permitiendo que Jesús reine y gobierne tu vida. El mensaje del Evangelio no es lo que tú debes de hacer para acercarte a Dios, sino lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos ser salvos. Es Dios el que nos hace renacer a una nueva esperanza. Es Dios el que hace que en nosotros se produzca el nuevo nacimiento a través de nuestra fe en el sacrificio que Jesús ha hecho por nuestros pecados. Y por medio de esa fe Dios engendra su naturaleza en nosotros. Por lo que ya no podemos vivir para nosotros. Ya no podemos vivir conforme a nuestros deseos, sino que Cristo es el que vive en nosotros y Cristo es el que nos lleva a vivir
conforme a la voluntad del Padre. Así que el que nosotros hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón debe de traducirse en una vida de obediencia a la voluntad de Dios, de la misma manera que Cristo obedeció en todo al Padre. Porque si hemos experimentado el nuevo nacimiento, Cristo vive en nosotros. Y no solo vive en nosotros, sino que debe de reinar en nosotros. La esencia del Evangelio consiste en que todos hemos pecado. Y en consecuencia todos estamos condenados, porque así lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 y versículo 23, donde Pablo nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanzas. Sin Cristo no hay esperanza. Porque todos, absolutamente todos, por buenos que hayamos sido o por buenos que nos creamos, todos hemos pecado. Esta es una afirmación rotunda del Evangelio que no se puede disfrazar ni acallar. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Por lo que todos estamos condenados. Y estamos condenados con el agravante de que estamos sin esperanza de poder salvarnos por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos. Porque Pablo escribe en su carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no permite que podamos ganarnos la salvación por medio de nuestro esfuerzo, para que nadie podamos sentirnos orgullosos de decir: yo me he ganado la salvación, ni para que nadie podamos mirar a los demás por encima del hombro, creyéndonos más que los demás. Todos estamos condenados, sin posibilidades de salvarnos por medio de nuestros propios méritos. Así que Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos ofrece el regalo de la salvación, como lo dice también Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde Pablo enseña que la paga, es decir, la consecuencia de nuestro pecado, es la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna, que es la condenación eterna. Pero el versículo no se para aquí. Pablo no acaba aquí la frase. El apóstol Pablo sigue diciendo: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que hemos nacido de nuevo, por obediencia tenemos que realizar la segunda parte de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de agua y del Espíritu. Así que cuando hemos nacido de nuevo del Espíritu, tenemos que ir a la segunda parte, que es bautizarnos, que es la parte del agua. Por eso el bautismo de un bebé no es válido. No pienses que eres salvo porque fuiste bautizado de bebé. Claramente la parte espiritual tiene que ir antes que la parte del agua. Necesitamos creer y aceptar a Jesús en nuestro corazón antes de ser bautizado. Y un bebé es absolutamente incapaz de creer en Jesús, es absolutamente incapaz de recibirlo en su corazón. Como leímos antes, Jesús enseñó que primero había que creer. En Marcos 16 vimos como Jesús le dijo a sus discípulos que debían de bautizar a aquellos que habían creído. Es decir, lo primero es creer y después ser bautizado. También leímos como el apóstol Pedro dijo a los que le preguntaron cómo podían entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaros en el nombre de Jesús. Es decir, antes del bautismo es necesario arrepentirse. Así que si nos bautizan antes de que creamos
y antes de que nos arrepintamos de nuestros pecados, no sirve de nada. Como en todas las cosas, lo único que es válido delante de Dios, y piensa que no te voy a juzgar yo, ni te va a juzgar ningún sacerdote, ni ningún obispo, ni ningún papa. Ni siquiera Pedro te va a juzgar. Quien te va a juzgar es Dios. Y Dios te va a juzgar por lo que Él ha establecido en su palabra. Y hemos visto como Él ha establecido en su palabra que es necesario primero creer y arrepentirnos y después ser bautizados. Por lo tanto, lo único que es válido delante de Dios es nuestra obediencia y hacer las cosas como Dios dice que debemos de hacerlas. Y Dios ha dejado muy claro que el primer paso en el nuevo nacimiento es creer y recibir a Jesús en nuestro corazón. Lo que nos tiene que llevar a un arrepentimiento verdadero y genuino de nuestros pecados. Y una vez hemos creído y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces estamos listos para ser bautizados. Pero nacer del agua consiste, además del bautismo, en otra cosa que quiero que veamos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 y versículo 26. Pablo le escribe a los efesios y nos está diciendo a cada uno de nosotros en este día, para santificarla, está hablando de la iglesia, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos limpiados y purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, cuando comenzamos a conocer y a vivir la palabra de Dios nos va limpiando y santificando porque nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, voy a resumir lo que hemos visto en este día. Para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica nacer del Espíritu y del agua. Nacemos del Espíritu cuando por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón. Entonces Dios obra el nuevo nacimiento, pone su Espíritu dentro de nosotros que nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y a obedecerlo. Y lo obedecemos por medio del bautismo. Después, nuestra vida espiritual va creciendo a través del lavamiento que obra la palabra de Dios, conforme vamos leyendo la palabra de Dios y la vamos aplicando a nuestra vida y vamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Así que hoy quiero invitarte a que puedas experimentar el nuevo nacimiento en tu vida. Si has podido escuchar la voz de Dios a través de mí, yo te invito a que cierres tus ojos en este día y repitas la oración que voy a hacer. No la hagas repitiendo como si fueras un lorito o un papagayo. Piensa en lo que vas a decir. Que sea una decisión que tomas de forma voluntaria, pero de forma real y sincera. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, quiero darte las gracias por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias porque Él pagó el precio que yo debía de pagar. Gracias porque Él te ofreció su vida para perdón de mis pecados. Yo ahora reconozco, Señor, que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Y te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón, no como invitado, sino como Rey de mi corazón, como Rey de mi vida. Te pido que a partir de ahora tú gobiernes mi vida, Señor. Oh Dios, que yo renuncie a mis propios deseos y a mis propios gustos para vivir conforme a tu voluntad. Y te pido, oh Dios, que cada día tú me ayudes a leer tu palabra
y para poder vivir conforme a tu palabra. Que tú puedas llenarme de tu espíritu, para que tu espíritu me dé vida y vivifique tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a hacer una oración por ti. Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que hayan podido hacer esta oración. Te pido, Señor, que tú les abras los ojos del entendimiento para que cada día puedan conocerte mejor. Yo te pido que tú te hagas real en sus vidas, que ellos puedan empezar a tener una relación real y personal contigo, que puedan sentir tu presencia en sus vidas y puedan ver cómo tú vas transformando sus corazones y los vas llevando a vivir conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas a cada uno de los que han hecho esta oración, que tú los bendigas grandemente, que tengas misericordia de ellos y hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos y les des paz y los bendigas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir conforme a tu voluntad, a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte también a que a partir del domingo día 17 puedas venir a congregarte con nosotros en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Ya sabes que a partir del día 11 podemos reunirnos. Por eso yo quiero invitarte y quiero decirte que si es posible puedas venir con mascarilla y guantes. Si no puedes, pues no te preocupes, que nosotros a la entrada te daremos gel desinfectante para que te desinfectes las manos y puedas compartir este tiempo de alabanza y de meditación en la palabra de Dios, para que puedas ir creciendo como cristiano. Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.